Buenos días a todos y a todas. Continuamos con la segunda jornada, es decir, la siguiente mesa redonda del cuarto seminario de literatura hispanoamericana en el aula. Y es para mí un placer compartir mesa con estas compañeras y este compañero, Sebastián Miras. Antes de nada, tengo que comunicar que el profesor Guillermo Soler no ha podido conectarse. El pobre está enfermo. Le mandamos un saludo porque sé que nos está viendo, pero como sé que hay personas que están interesadas en su línea de investigación, ahora que tenemos que empezar a elegir los TFGs y los TFMs, pues simplemente yo rápidamente, porque no soy tan especialista como puede ser él, es decir, conozco su investigación, pues presentaré la presentación, haré su presentación al final. Pero entonces empezamos con la segunda comunicación. Tengo el placer de presentar a Zaida Vila Carneiro. Aquí tienen el título de la comunicación de los cambios entre la LOMCE a la LOMLOE y una breve presentación. Zaida es licenciada en Filología Hispánica y Filología Románica y además es premio extraordinario de doctorado Convención Europea en Literatura Española e Hispanoamericana por la Universidad de Santiago de Compostela. En estos momentos trabaja en la Universidad de Castilla-La Mancha, en el campus de Toledo, en el área didáctica de la lengua y la literatura y forma parte del grupo LIEL, Literatura Infantil y Educación Literaria, que también forma parte de la compañera Cristina Cañamares. Pues bueno, en principio tenemos sobre 18 minutos aproximadamente, pero como yo luego iré muy rápido con lo de Guillermo, os aviso si os quedan, cuando os queden 3 minutos. Compañera, adelante. Perfecto, muchísimas gracias. Gracias también por la invitación a este seminario. Es todo un placer poder estar aquí, aunque sea virtualmente. Bien, el punto de partida de mi comunicación es el propio objetivo del seminario, que es básicamente reflexionar sobre la importancia que desde las administraciones se da a las obras hispanoamericanas. Creo que es importante poner el foco en la normativa, porque al final es lo que debemos aplicar en el aula. Lo que voy a hacer hoy es una comparativa entre el ONCE y el LOMLOE, poniendo el foco en esta literatura, para ver cómo han sido los cambios, si ha habido cambios significativos o no. Es decir, haré una pequeña valoración del cambio normativo a este respecto. Y ya en último lugar, si me da tiempo y si no me da tiempo, pues después en la ronda de preguntas podré detallarlo un poquito más, sí que voy a proponer algunas vías didácticas de manera muy general para introducir significativamente la literatura hispanoamericana de acuerdo con lo estipulado por el currículo. Bien, si recordamos la LOMCE, ¿vale? Volvemos la vista atrás a la LOMCE, que hace poco que la acabamos de dejar, y vamos al BOE, al Real Decreto de 1105/2014, ahí se hablaba de que en la ESO se abordaba un estudio progresivo de la literatura, una visión cronológica desde la Edad Media hasta el siglo XX, y siempre a través de la selección de textos significativos. En lo que concierne al bachillerato, se continúa con esta visión, pero hay una profundidad mayor relacionada con el contexto sociocultural y la obra literaria, ¿vale? Y se propone favorecer la lectura libre de obras de la literatura española y universal de todos los tiempos y de la literatura juvenil. Como vemos aquí en esta declaración de intenciones de la LOMCE, la literatura hispanoamericana no aparece reflejada en ningún momento. En la cuestión de los textos significativos, pues la verdad es un concepto bastante ambiguo y va a depender al final ya no tanto del docente, que sí, como del libro de texto que se use, como el manual que empleemos, que es el que va a determinar cuál es el canon de lecturas o qué textos se van a trabajar. En bachillerato sí que se habla de literatura española y universal, pero nuevamente pues el concepto de hispánico, el concepto de hispanoamericana, pues no aparece. O sea, entendemos que podría aparecer englobada o que debería estar englobada en esta parte de universal. Recordamos que la LOMCE se dividía en bloques, el bloque cuarto es el destinado a la educación literaria. Aquí podéis ver los contenidos de primero de bachillerato, nos centramos en lo que está subrayado en amarillo y las menciones son a la literatura española, a los fragmentos o obras completas significativas, otra vez aparece este concepto que es un poco vago, desde la Edad Media al siglo XIX. Más abajo, otra vez, se vuelve a hacer mención a la literatura española, desde la Edad Media hasta el XIX. Y por último, que ahí podríamos entender que podríamos incluir o que se podría haber incluido esta literatura hispanoamericana, se habla del conocimiento de otros mundos, tiempos y culturas. Podríamos entender que, como estamos hablando de autonomía lectora como vía para el conocimiento, pues que podríamos incluir aquí lecturas pues de carácter iberoamericano, por decirlo de alguna manera. En segundo de bachillerato nos encontramos esto en el bloque cuarto. Otra vez estudio cronológico de las obras más representativas y se especifica de la literatura española del siglo XX hasta nuestros días
fragmentos u obras significativas del siglo XX y, por último, temas, obras o autores de la literatura del siglo XX hasta nuestros días. No aparece de manera explícita otra vez el concepto de hispanoamericana, por lo cual queda a la buena voluntad, ya bien sea del manual o del docente, el pues, incorporar estos contenidos en el aula. Las concreciones autonómicas del currículum, bueno, yo me voy a centrar en el de la Comunidad Valenciana porque es donde, bueno, el que corresponde en Alicante. Las concreciones sí que vemos que se incluye ya la literatura hispanoamericana, solamente en segundo de bachillerato. Y, en concreto, a partir de 2 temas. El novecentismo y las vanguardias, se habla de los principales ismos europeos e hispanoamericanos, y después, cuando se habla de la innovación y experimentación en la narrativa, técnicas y formas en la península e Hispanoamérica, que al final todo esto sería lo que está relacionado con el boom, fundamentalmente, que es el canon habitual que se suele trabajar respecto a la literatura hispanoamericana. Bien, ¿cómo se traduce esto en el aula, en los manuales? El tratamiento no es cronológico, sino que el tratamiento es separado. Pues, literatura española hasta que llega el último tema y se dedica a literatura hispanoamericana en segundo de bachillerato. Hay 2 excepciones llamativas. Rubén Darío, que Rubén Darío aparece como desencadenante del modernismo en la parte de literatura española, pero no como objeto de estudio en sí, y de hecho muchas veces aparece en el tema de modernismo mencionado como desencadenante, pero después el tratamiento, la explicación de quién era Rubén Darío y de algunas obras principales no se hacen hasta el último tema. Y después Sor Juana. Sor Juana es un caso paradigmático porque cuando aparece en los manuales de la LOMCE, pues aparece incluida dentro de la poesía barroca sin, pues, no hay un tratamiento diferenciado como si pasa con la narrativa. El canon es el tradicional de la literatura hispanoamericana, se reduce al boom y a García Márquez, en realidad, que como señalaba Martina Mateo, es una perspectiva colonialista y eurocentrista. Hay una generalización de las características de todo el territorio, que bueno, tiene sentido teniendo en cuenta que, claro, es una producción muy, muy vasta, entonces, pues, es necesario acotar pues, la información que se da al respecto. Se reduce básicamente a narrativa. Hay algunas pinceladas sobre poesía, que suele ser una enumeración de autores y alguna autora, y la ausencia del teatro es total, que también es algo llamativo. La presencia es prácticamente nula de escritoras y en la asignatura de literatura universal, que también la he incluido ahí, no se dice absolutamente nada de literatura hispanoamericana. En la LOMLOE, ¿qué pasa con la LOMLOE? Que es un currículo que oficialmente ya está enfocado al desarrollo de competencias, hay teóricamente un refuerzo de coordinación entre etapas que continúa el aprendizaje, que en realidad no es nada distinto a lo que aparecía en la LOMCE, perdón, y aparecen las competencias específicas y saberes básicos, sustituyendo a lo que eran los objetivos y los contenidos. Se supone que el objetivo es favorecer una aproximación amplia a la cultura que profundice en la relación continua entre el pasado y el presente. Entonces, a continuación vamos a ver un poquito cómo el Real Decreto que establece el currículo de bachillerato, pues cómo muestra la literatura. ¿Vale? Dentro de los saberes básicos hay uno dedicado a la educación literaria, que se centra sobre todo en lo que llaman conformación de la propia identidad lectora. De manera específica, solo habla de obras relevantes de la literatura española, se ignora completamente el término hispánico o literatura en español, literatura castellana, hispanoamericana, y hay una mención muy explícita a la tradición cultural. En cuanto a las situaciones de aprendizaje, que es otra de las novedades de la LOMLOE, no se menciona de manera explícita la literatura. Se habla de un compromiso con la salvaguarda del patrimonio artístico y cultural, pero no se concreta a qué se refiere esta cultura ni cómo se traduce después a la hora de enseñar, y sobre todo en lo que se presta es atención a los textos académicos y los medios de comunicación. En cuanto a las competencias que se centran en la lectura literaria, que sería autónoma y guiada, tenemos la 7ª y la 8ª. La 7ª se centra en obras relevantes de la literatura contemporánea. Nuevamente, no se hace ningún tipo de mención a la literatura hispanoamericana. Se habla de la necesidad de configurar un itinerario lector que sea diverso, si bien después no se concreta qué diversidad entraría ahí. Llama mucho la atención que se insiste una y otra vez en el saber literario y cultural, en la experiencia lectora y cultural, en las formas culturales, pero sin especificar a qué geografía implica este conocimiento cultural.
En la competencia 8 sí que encontramos ya que se habla de la literatura española e hispanoamericana. Y nuevamente se insiste en los conocimientos literarios y culturales para establecer vínculos entre textos diversos. Se supone que el objetivo es conformar un mapa cultural que conjugue horizontes nacionales, europeos y universales. Pero tal y como está dispuesta la enseñanza de literatura hispanoamericana aquí, es imposible establecer intertextualidad porque, nuevamente, el tratamiento es separado. Se insiste mucho en el patrimonio literario y en la relación con otras manifestaciones artísticas y culturales, que es la vía perfecta para incluir precisamente ese tipo de cultura que el alumnado de bachillerato desconoce. Después también incluye la perspectiva de género de manera explícita, que no aparecía en la LOMCE, fomentando la presencia de mujeres escritoras. Estos serían los criterios de evaluación. En la competencia específica 7 se habla de literatura contemporánea y después del itinerario lector y cultural. Y en la 8 sí que vemos clásicos de la literatura española, manifestaciones artísticas clásicas o contemporáneas. Nuevamente no se especifica absolutamente nada acerca de la hispanoamericana y todo va enfocado hacia la literatura española. En cuanto a los saberes básicos, ¿qué encontramos aquí interesante? Pues como decía, el bloque de la educación literaria se divide en lectura autónoma y lectura guiada. En la lectura autónoma se hace mención a la literatura universal contemporánea y otra vez al debate interpretativo de la cultura, pero no se especifica qué canon se va a tratar y qué denominamos literatura universal contemporánea en la asignatura de lengua castellana y literatura. Se habla de acceso a otras experiencias culturales, la diversificación del corpus, otra vez experiencia cultural, y en la parte de lectura guiada pues ya se dice literalmente solamente clásicos de la literatura española. ¿Vale? Esto es lo que concierne a primero de bachillerato. Nuevamente se habla de vínculos intertextuales, valores culturales y es básicamente una repetición de lo que veíamos anteriormente. En lengua castellana y literatura 2, aquí sí que nos encontramos pues que aparece la palabra, el término hispánico, ¿vale? En la competencia 8, en la 7 otra vez se toma los conceptos de itinerario lector y cultural, la cultura literaria, la comparación con otras experiencias artísticas y culturales. Y en la 8 sí que, aparte de incluir, ya se menciona el concepto multimodal, se habla de que hay que establecer vínculos argumentados entre las obras de la literatura española o hispánica del último cuarto del siglo XIX y de los siglos XX y XXI. Entonces, aquí ya se supone, tal como está en el currículo, que sí que la disposición no sería completamente, se supone, cronológica, sino que sería pues, intertextual, ¿vale? Que yo tengo mis serias dudas que después se concreta así en los manuales. Bien, en cuanto a los saberes, pues nuevamente lo mismo, cultura, consumo cultural, diversificación del corpus, experiencia personal, lectura y cultura. Yo me voy a lo que está subrayado. Y la lectura guiada, aquí hay un error en el BOE que ha pasado a prácticamente todas las conclusiones autonómicas. Se habla de la lectura de obras relevantes de la literatura española solamente. Si bien, después, al desglosar cuáles son los ejes, aparece en el número 3 la literatura española e hispanoamericana contemporánea. ¿Cómo se va a desarrollar este tipo de saberes? Pues aparece después aquí abajo, otra vez haciendo mención a la información cultural y artística, a los vínculos intertextuales y a todo lo que tiene que ver con los valores culturales. Si vamos a la concreción autonómica de la Comunidad Valenciana, vemos que tampoco no aparece el concepto hispanoamericano de nuevo. Otra vez es básicamente lo mismo, literatura contemporánea. Bueno, aquí ya sabéis que aparece lengua castellana junto con valenciano y literatura. Otra vez consumo cultural, diversificación del corpus, experiencia personal cultural, vínculos, o sea, muy vago. No se nos especifica tampoco pues, qué entraría dentro de ese corpus, ni qué géneros, ni la literatura de dónde. Y aquí vemos también dentro de la competencia literaria, que sería la competencia específica 11, pues cómo sería ese subbloque de lectura guiada de textos. Y aquí se habla de literatura catalana y española, cultural, culturales, y realmente solamente en la enunciación de la competencia específica 11 se habla de autores y autores en lengua catalana y castellana, que bueno, estarían vinculadas a las disciplinas artísticas y culturales. Entonces, esta sería la única mención donde podríamos relacionarla con la literatura hispanoamericana.
¿Cómo aparece en la LOMLOE entonces la literatura hispanoamericana? Pues no hay cambios significativos ni propuestas de mejora respecto a la LOMCE. Ninguna de las concreciones autonómicas aporta nada sobre la literatura hispanoamericana. Sin embargo, en la LOMCE sí que aparecía nombrada. Y quizá esto pueda ser debido a la aprobación tardía de la concreción de los currículos. Entonces, los currículos autonómicos no han sido muy innovadores respecto al del BOE, probablemente porque han tenido que hacerlo a toda prisa para que entrara en vigor ya en este mes de septiembre. Y de hecho, ese error que comentaba antes, que se hablaba solamente de literatura española, aunque después en el tercer eje aparecía literatura hispanoamericana, ese error solamente lo corrigen en la Comunidad Autónoma de Extremadura y en la de Cantabria. O sea, he revisado todas las concreciones del currículo que están disponibles y solamente ahí se han dado cuenta que faltaba literatura hispanoamericana y la han incorporado. O sea, que esto da cuenta también un poco de la desidia con la que se trata la literatura hispanoamericana en el sistema educativo español. Hay una insistencia en la intertextualidad en lo cultural y lo artístico, que habría que ver después cómo se aplica realmente en el aula, la importancia de la configuración de la identidad lectora y, nuevamente, en la literatura universal, en el temario, se ignora completamente la literatura hispanoamericana, cuando esta debería ser estudiada en su contexto universal, comparándola con otras literaturas para entender realmente la conexión. No es posible entender el modernismo en España sin entender primero a Rubén Darío. No basta con nombrarlo simplemente y decir que fue desencadenante, sino que hay que entender cómo es la conexión. O sea, que la literatura no está compartimentada simplemente por estar en ubicaciones geográficas dispersas. Y para que veamos un libro de primero, un poco para que veáis la disposición de la LOMLOE, un libro de primero de bachillerato, veis aquí el bloque tercero, cómo está organizado, es exactamente igual a como era en la LOMCE. Sigue siendo historia de la literatura y no hay mucho trabajo significativo con los textos. Aparece Sor Juana, a la que sí que se le dedica una página entera a propósito de la poesía barroca y pues básicamente pues, los datos son los mismos de siempre. Dónde ha nacido, una poesía de las más conocidas y un dato de investiga tú para incluir esa parte de multimodalidad y de alfabetización mediática informacional, pues busca tú una presentación digital sobre la autora. Este sería de otra editorial, perdón, y otra vez lo mismo. Sor Juana aparece al lado de Lope de Vega, se le dedica el mismo espacio en cuanto a la teoría en la parte de poesía barroca, si bien después Sor Juana se ignora completamente en el resto del libro, y sí que se trabaja Lope de Vega en textos, comentarios, a lo largo de toda la unidad. Y en el caso del teatro, por ejemplo, se ha incluido un epígrafe para responder a esa necesidad de incluir a mujeres escritoras. Sí que se ha incluido un epígrafe de escritoras del siglo de oro, en lo que concierne a las dramaturgas, pero ahí se ignora, por ejemplo, a Sor Juana, y tampoco tiene mucho sentido, porque Sor Juana tuvo mucha repercusión en el teatro del siglo XVII. Entonces, no sabemos realmente cómo va a ser en segundo, porque hasta el curso próximo no entra en vigor, entonces no sabemos si realmente va a haber cambios significativos. Estos cambios significativos también van a ir aparejados al sistema de acceso a la universidad que se estipule. El currículo, ¿cuál es el punto negativo que tiene? Me sobra ahí una E, la vaguedad. Es muy vago. Entonces, lo que no se nombra específicamente, como pasaba con las mujeres antes, con las escritoras en la LOMCE, lo que no se nombra específicamente, luego no se pone en el currículo, o sea, no aparece en los libros de texto o no se da en el aula. El punto positivo es que esto también nos permite, esta vaguedad, una flexibilidad para introducir contenidos, en este caso de literatura hispanoamericana, pero claro, ahí tenemos que contar con el conocimiento del profesorado y la formación sobre literatura hispanoamericana que permita introducir contenidos de este tipo en el aula. ¿Y por qué es importante relacionado con todo esto el manual? Porque al final el manual es lo que más se usa y es lo que se sigue. Y los libros de texto transmiten una determinada visión de la realidad que representa el saber oficial. Entonces, es una fuente de información legítima. Lo que aparece en los libros de texto existe, lo que no, no. Le preguntamos a un alumno ahora por alguna obra de literatura hispanoamericana y siempre te va a decir narrativa y te va a decir García Márquez. Entonces, desconocen, por ejemplo, que haya teatro hispanoamericano. Es como si no se hubiera creado. Bien, voy a ir un poquito más rápido, que ya me queda un minutito. Algunas líneas de intervención que propongo, que ya digo que solamente son líneas generales que no puedo especificar ahora mucho, pero después en la ronda de comentarios, si es necesario, puedo detallar algo más. Lo ideal es que el tratamiento sea integrado de lengua y de literatura española e hispanoamericana, que se supone que desde la LOCSE debería ser así, pero no lo es. Entonces, para la conformación de la propia identidad lectora, lo que tenemos que hacer es ofrecer un corpus amplio de géneros variados, no solamente narrativa,
no solamente literatura española, e incorporar incluso soportes y formatos nuevos como la novela gráfica o el álbum ilustrado. La cultura aparece de manera repetida en el currículo. En el manual, por ejemplo, de primer bachillerato, el concepto de cultura, el concepto de arte, no aparece casi nada ligado a la literatura. Entonces, trabajar con certámenes literarios, con cine y con cualquier otro producto cultural. La realización de videoreseñas y podcasts como sustituto a pues, un examen de lectura obligatoria, por ejemplo. La actualización de textos a través de los medios actuales. Hay un saber básico de la LOMLOE que se centra en la comunicación y lo importante que es trabajar los medios de comunicación. Pues a través de eso trabajar la actualización de los textos de literatura hispanoamericana, por ejemplo. Trabajar la intertextualidad. ¿Cómo era? Hablamos que se introduce ahora la dramaturga Ana Caro del siglo XVII. ¿Por qué no la comparamos con lo que hacía Sor Juana? Porque al final las similitudes son impresionantes. Entonces, importante saber que estaba haciendo lo mismo en México que aquí. La inclusión de escritoras, no solamente Sor Juana. Tenemos a Gertrudis Gómez de Avellaneda, que es increíble que no la conozcan. Que no conozcan a Isabel Allende, a Laura Esquivel, por decir algunas de las más famosas que deberían por lo menos sonarles. Y luego el uso de bibliotecas virtuales específicas, creación de perfiles en redes sociales o en otras como Facebook. Y por último, una reflexión lingüística y cultural que permita la integración real de lengua y literatura. Y ya las conclusiones, que me estoy pasando un poquito. La conclusión fundamental es que hay una infravaloración aún mayor de la literatura hispanoamericana en la LOMLOE frente a la LOMCE, que hay pocas innovaciones reales en el aula, de acuerdo con los manuales, que sigue siendo incoherente la ordenación de los contenidos en los libros de texto. No tiene sentido que Rubén Darío aparezca pues, a propio modernismo y luego que vuelva a aparecer al final, o que Sor Juana aparezca a principio y no aparezca después, más tarde, en segundo bachillerato, también en esa parte de literatura hispanoamericana. Y las concreciones autonómicas del currículo no nos ayudan en nada, son completamente vagas, y lo que sí es importante es la necesidad de formar el futuro profesorado para que disponga de los recursos y herramientas necesarios para incorporar esta literatura hispanoamericana en el aula, porque al final el currículo es flexible y son ellos los que van a tener que crear este material. Y bueno, con esto ya finalizo. Muchísimas gracias y perdón porque me he pasado un poquito del tiempo. Muchísimas gracias, Zaida. Estupenda presentación. Como hemos comentado, luego haremos todas las preguntas, comentarios, etcétera. Doy paso a la profesora Cristina Cañamares, que no sé si nos oye en estos momentos. Cristina, debe haber salido un momento. ¿Me están notando? Estoy aquí. Ah, vale, vale. Estoy intentando compartir la pantalla. Voy a ello. Vale, vale, perfecto. La profesora Cañamares es profesora también de didáctica de la lengua y la literatura en la Universidad de Castilla-La Mancha. En este caso está en el campus de Cuenca. Es integrante también del grupo de investigación LIEL, pero bueno, también trabajo muchos años en el CEPLI de esta facultad y yo siempre la admiro y la reconozco como una de las discípulas, es decir, de grandes maestros hay grandes maestras y es una de las discípulos, un modelo de investigación con el profesor Pedro Cerrillo. Así que vamos a aprender de ella sobre libros, el título Libros Álbum sobre migración en América Latina. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Tengo que comenzar agradeciendo a los directores de este cuarto seminario de literatura hispanoamericana, a Ramón Llorens y a Mónica Ruiz, por acordarse de mí y por tener a bien invitarme a este seminario que espero sea interesante para todos ustedes. Bueno, el principal interés por el tema voy a hablar sobre el libros álbum sobre migración en América Latina. Estamos viendo, un momento, Cristina, estamos viendo el modelo presentación lo mismo que ves tú. No pasa nada porque estamos viendo la siguiente diapositiva y estas cosas. Estamos viendo un modelo presentación como lo ves tú. Pero vale, si queréis lo cambio para que se vea. Se ve bien así. Que, ¿se ve bien? Sí. Vale, de acuerdo. Si no lo cambio, es decir, a mí no me importa. ¿Lo dejo así? Así.
Vale, estupendo. Bueno, pues el interés por presentar el tema sobre migración y álbum ilustrado se debe a dos motivos fundamentales. En primer lugar, porque es un tema que es de rabiosa actualidad, ¿sí? Y porque retrata una realidad que en gran medida suele ser perturbadora para los niños y jóvenes que se enfrentan a estas situaciones. Y el segundo motivo es por la participación en un proyecto de investigación nacional, cuya abreviatura es MIAMUL. Vamos a investigar sobre libros, álbumes infantiles, sobre migración, análisis multimodal y aplicabilidad en entornos multiculturales y multilingües. Es decir, que también tiene una parte didáctica muy importante, no meramente de investigadora. Este proyecto de investigación lo dirigen, sí, dos investigadoras principales. Una es de la Universidad de Salamanca, Izaskun Elorza, y Carmen Santamaría, que proviene de la Universidad de Alcalá. No solamente la Universidad de Castilla-La Mancha y estas dos universidades están implicadas, sino que también otras universidades nacionales e internacionales están implicadas en este proyecto, que yo creo que va a dar frutos muy interesantes desde un punto de vista investigador y desde un punto de vista didáctico. Este proyecto de investigación tiene 4 objetivos fundamentales. Yo me voy aquí a circunscribir a 2 de ellos, sí, porque bueno, también tiene luego esa aplicación didáctica en la que no voy a entrar en esta breve introducción, que es lo que voy a presentar esta mañana. Sí me voy a centrar en los 2 primeros objetivos, que sería explorar los recursos visuales y verbales que se utilizan en estos libros álbum para reflejar la temática migratoria y reflejar las historias de migrantes, y también el segundo objetivo, que sería ver cómo se representan y qué relevancia tienen los personajes migrantes en este tipo de libros álbum. Para enfrentarnos a estos 2 objetivos vamos a utilizar la lingüística sistémica y la semiótica social para que nos dé pues, un apoyo, ¿sí?, a la hora de utilizar esos recursos para ver cómo se reflejan esos personajes y cómo se trata este tema. Creemos que es un tema muy interesante desde un punto de vista de aplicación en las aulas, porque son libros que parece ser fomentarían una educación inclusiva, es decir, que aquellos personajes o aquellos temas que tradicionalmente no se han incluido en las aulas se puedan reflejar para que de alguna manera ese tipo de personas que se han visto abocadas o enfrentadas a situaciones migratorias se vean también reflejadas en esos libros que en principio se les destinan. Bueno, para seleccionar el corpus de estudio hemos seguido una serie de criterios, ¿sí?, o de criterios de selección o cómo elegir entre tanto que se publica. El primero criterio seguido ha sido la temática, es decir, que sean libros álbumes en los que aparezca la temática migratoria. También que estuvieran vinculados con América Latina, bien porque las historias se localicen en ese ámbito geográfico o bien porque los creadores provengan de ese contexto. Pero tampoco queríamos dejar de lado otro tipo de criterios como los expuestos por nuestro querido Pedro Cerrillo, como era la calidad literaria de los textos. Pedro siempre decía que este criterio debe ser el primero que tengamos en cuenta, es decir, si un texto no es literario, no debemos incluirlo en un estudio sobre literatura infantil. Por lo tanto, la calidad literaria de los textos debía de estar presente. Vamos a incluir algún libro a modo de referencia, porque son más meramente testimoniales, pero bueno, creo que es interesante que también apareciera ese pequeño elemento, aunque el análisis va a ir realizado en cuanto a textos literarios. También muy interesante es que las obras seleccionadas se adecuaran a las capacidades y los gustos de los lectores infantiles, para que pudieran conectar con el lector, ¿sí? También su capacidad para ayudar a la educación literaria. No nos olvidemos que estamos formando lectores, que también ese punto de vista de educación literaria que perseguimos en este tipo de investigaciones y también aplicaciones en el aula deben estar presentes. Otro criterio, que fueran libros álbum. ¿Por qué los libros álbum? Porque nos interesa analizar los textos, por supuesto, pero también nos interesa ver los recursos visuales que se emplean en las ilustraciones. Por lo tanto, los libros a analizar son libros álbum.
incluso algunos de ellos, como vamos a ver más adelante, son libros silentes, es decir, aquellos que no incluyen el modo verbal, simplemente aparecen las ilustraciones, modo visual. Y el último criterio es que fueran libros premiados o al menos distinguidos. ¿A qué me refiero? Pues que en ocasiones hay libros que no han recibido un premio, pero sí que son distinguidos o aparecen en, pues diríamos, selecciones de lecturas, estudios, investigaciones, y entonces consideramos que son libros muy a tener en cuenta en cuanto a esta temática. Pues bien, en las investigaciones previas o estas distinciones hemos partido para elaborar el corpus de estudio de esta presentación que vamos a realizar esta mañana a partir de dos corpus precedentes. Uno es el del proyecto de investigación que he citado anteriormente, el corpus del proyecto MIAMUL, que estamos todavía construyéndolo porque estamos comenzando con ese proyecto. Y el segundo es un itinerario de lectura formado por el equipo Gitanjáfora. Muchas de las obras seleccionadas en este estudio provienen también de ese itinerario de lectura. Y bueno, también hay otros libros que no forman parte, libros álbum que no forman parte de estas investigaciones previas, pero que hemos incluido por su interés. Las características generales de los libros álbum que hemos analizado, pues son textos autodiegéticos en el texto y ilustraciones heterodiegéticas y homodigéticas. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que son textos que generalmente van escritos en primera persona, es decir, cuentan la migración desde generalmente el punto de vista del migrante o bien del niño que acoge de alguna manera a ese personaje migrante. Y siempre están contados en primera persona, desde mi punto de vista, desde el punto de vista del personaje, del protagonista principal. En cambio, las ilustraciones no nos muestran los hechos desde los ojos de ese personaje protagonista, sino que nos lo presentan desde la tercera persona. Es decir, son ilustraciones que se muestran rompiendo, diríamos, ese punto de vista narrativo del que nos habla también Nodelman. Lo hemos dicho, son relatos generalmente autobiográficos, ¿sí? Y si no son autobiográficos, incluso muchas veces el nombre de los protagonistas coinciden con vivencias, ¿sí?, del creador, del autor, y cuando no es así, el autor pone su propio nombre en diminutivo de Jorge Jorgito en muchas de las obras analizadas. Cuando no son relatos autobiográficos, aún así, están desde algún punto de vista muy relacionados los creadores con las obras y con los contenidos que afronta en esas obras. Bueno, la migración como tema. Muchos libros se centran en los motivos. Es decir, cuando aparecen los motivos en los libros álbum analizados, ese es el centro principal, es decir, el centro de atención de esas historias. Hemos de tener en cuenta que son libros álbumes y que los libros álbum se destinan a niños muy pequeños, lo que llamamos los primeros lectores generalmente. Por lo tanto, muchas veces los motivos no aparecen, ¿sí? Lo vamos a ver también un poquito adelante. Veremos también el viaje, es decir, son muchas veces narraciones lineales que dejan muy claro los tres momentos narrativos, es decir, la introducción con la partida, ¿sí?, el desarrollo con el viaje y la llegada como desenlace de la historia, ¿sí? Luego, otros libros álbum analizados se centran en el momento de la llegada y los encuentros y desencuentros que produce las relaciones entre los personajes representados. Y también nos interesa mucho ver lo que es el escenario, lo que es América Latina como localización en estas historias. Y tenemos que tener en cuenta que ha pasado de ser casi tradicionalmente una tierra de promisión a, en los relatos actuales que hemos analizado, suele ser el punto de partida de los personajes migrantes. Si echamos la vista hacia atrás, ¿sí?, vemos que tradicionalmente y desde una óptica europea, América Latina se ha configurado como el destino de muchos personajes migrantes que viajaban a América Latina para hacer las Américas, una frase, diríamos, coloquial, una frase hecha para referirse a mejorar, ¿sí?, como sucede en El oro de los sueños de José María Merino, o bien porque buscaban a sus madres migrantes, como es el caso de Corazón, el famosísimo Corazón de Edmundo de Amicis, o bien porque escapaban de la guerra o emprendían el largo camino al exilio, como es en el caso de la serie de Elena Fortún, Celia, los libros que se publicaron durante el exilio en Argentina.
Hoy en día, lo hemos dicho, lamentablemente, esas rutas se han invertido y América ha pasado de ser una tierra de acogida a ser representada como un punto de partida hacia el norte. Generalmente son relatos donde las rutas marchan desde América Latina hacia el norte, donde es la tierra de las oportunidades. Bueno, lo hemos dicho, los motivos. ¿Por qué los personajes migrantes emprenden el largo camino al exilio? Pues generalmente suele ser la violencia. Es decir, ya lo hemos dicho, normalmente no se suelen nombrar los motivos por los cuales los personajes migrantes emprenden la salida de sus hogares, pero cuando aparece este suele ser el momento, el eje temático de la historia. Voy a citar una obra, sé que no es del ámbito de América Latina, pero no quiero resistirme a mostrarla, porque estoy hablando del libro álbum El Principio, de Paula Carballeira, con maravillosas ilustraciones de Son Jadanovsky, y sobre todo porque tiene un mensaje especialmente dentro de la dureza muy positivo, con una esperanza al final. Los relatos de migrantes suelen tener esa siempre esperanza al final, quizá también por ir destinados a niños tan jóvenes. También quiero destacar recursos que se utilizan en este álbum ilustrado que se repiten en otros libros álbum, como por ejemplo las ilustraciones de demanda. Vemos aquí al niño cómo nos mira frontalmente al lector, cómo su hermana pequeña también mira al lector buscando, pues, de alguna manera ese comunicarse con el lector y buscarle para que participe en los hechos retratados, ¿sí? Hay otras obras, voy a poner como ejemplo La casita de David Unger, que es un libro álbum que también desde un punto de vista, diríamos, de los motivos que emprenden la huida, es por la violencia, en este caso en Guatemala, en los años 50, y es un relato autobiográfico en el que nos habla, diríamos, también de la violencia que se emprende en Guatemala. Los padres son obligados a abandonar el restaurante del que eran propietarios, que se llamaba precisamente La Casita. ¿Sí? Cuenta un poco la historia del cambio desde Guatemala hacia los Estados Unidos, donde hay un cambio completo de escenarios. ¿Sí? Dice que Estados Unidos es liso como una tabla, todos en la calle llevan pantalones cortos, en el que no se puede hablar español en la escuela y donde nunca comemos frijoles negros, yuca ni plátano maduro. ¿Sí? Realmente la tendencia es que los motivos en estos libros álbumes sean desconocidos. Es decir, no aparecen explícitamente los motivos que llevan a los personajes a emprender el duro camino de la migración. Esto quizá también para que el lector experiencie el mismo desconcierto que sufren los personajes representados, que no saben qué es lo que pasa, no saben por qué tienen que marcharse, solo saben que se van. En otros casos más positivos, el motivo migratorio es, pues, el luchar por cumplir los sueños, por conseguir una vida mejor o por desarrollar unas cualidades determinadas. Este es el caso de José, nacido para bailar, ¿sí? De Susan Reitz, que relata la vida del bailarín mexicano José Limón, o en Los discos de mi abuela, que también aparece, pues, un grupo de música latinoamericana, ¿sí? Que va a actuar a los Estados Unidos y allí encuentran a otros personajes migrantes, ¿sí? Bueno, cuando son relatos lineales, muchas veces hay un momento clave que es la despedida, es decir, el abandonar la que hasta entonces ha sido tu casa, el que hasta entonces ha sido tu lugar, para emprender un largo camino hacia no sabemos dónde. Este es el tema, el tópico central en este libro álbum, Los días raros, de Roger Icaza y María Fernanda Heredia. Este libro se localiza en el momento antes de salir. Y el texto es, como ven ahí en esa imagen seleccionada, muy breve. Hay incluso páginas que están sin texto y es que toda la carga narrativa reside en las ilustraciones, pero quiero simplemente llamar la atención sobre algunos recursos de las ilustraciones. Uno de ellos es el vestido de la mamá. Él dice que el vestido de la mamá siempre está con girasoles florecidos, es de colores vívidos, ¿sí? En la ilustración aquí vemos
que el vestido de la mamá simplemente tiene esos tallos de los girasoles con colores muy opacos, grises, negros, ¿sí? Quizá para reflejar también la tristeza que le produce a la mamá tener que abandonar la que hasta entonces ha sido su casa y preparar todo para salir del hogar. También la mancha azul que se ve detrás de la mamá y que va ganando terreno según va avanzando la historia. ¿Por qué esta mancha azul significa, al fin y al cabo, blue, ¿sí? Sentirse triste, ¿sí? La tristeza que va inundando poco a poco, según avanza el relato, la historia. En este relato, el niño va despidiéndose de todos los enseres, los lugares que lo han acompañado hasta entonces. Su taza de chocolate, el banco del parque, las casas, etc. Es un poco el proceso de desapego que lleva a cabo el niño para abandonar su lugar. Bueno, el viaje, las rutas, voy a avanzar un poco más rápido porque no sé si me dará tiempo a hablar un poco de todo. Quiero nombrar rutas migratorias, sí, una de ellas muy nombrada es la de Cuba a los Estados Unidos, y aquí quiero destacar el libro de Sergio Andricaín y Kim Torres, La noche más noche, en la que en esta dura travesía pues el protagonista pierde algo muy preciado. Simplemente les muestro la guarda final en la que se ve el viaje, ¿sí? En esa barca acompañado de una sombra blanca que lo dejo ahí, ¿sí? Para no fastidiar la lectura de estos libros tan interesantes a aquellos lectores que se sientan interesados. También rutas. Quiero nombrar aquí el Somos como las nubes, una colección de poemas líricos fantásticos en los que vemos pues la dureza del camino, ¿sí? Y el transitar por diferentes países hasta llegar a la frontera de los Estados Unidos. Otra ruta que aparece muchísimo, que es la más frecuentada, es la ruta de México a los Estados Unidos. Voy a nombrar una serie de obras como son Two White Rabbit de Jorge Buitrago, en el que la niña protagonista va, diríamos, avanzando en su caminar y va contando los elementos que aparecen, las piedras, los animales, las nubes, etc. También quiero nombrar El conejo Pancho y el coyote, en el que el conejo Pancho, cansado de esperar a que su padre regrese de los grandes campos de lechuga y zanahoria que hay en el norte, sale a buscar a su padre y para eso se ve acompañado del coyote. Él prepara la comida, sale en busca de su padre y el coyote se ofrece a acompañarlo a cambio de que comparta su comida con él. Cada vez que sufren una aventura, el niño va vaciando su mochila, dando esas comidas típicas mexicanas al coyote, hasta que llega un momento en el que la comida desaparece y el coyote sigue teniendo hambre, ¿sí? Vamos a dejarlo ahí también. Otro libro muy interesante es Migrar, ¿sí? De José Manuel Mateo, en el que lo interesante es el diseño, ¿sí? No sé si lo pueden comprobar en forma de acordeón, la utilización del papel a mate, la disposición, el uso de las estampas, simulando un códice precolombino, hacen de este álbum un libro muy interesante sobre temática migratoria. Aparte que en este relato es muy interesante confrontar el modo visual y el modo textual. ¿Por qué? Porque el modo textual cuenta una historia individual, es decir, la de un personaje que migra. Y la historia, diríamos, lo que es la estampa, que la tienen ustedes ahí representada en el PowerPoint, ¿sí? Ven que es una historia colectiva donde todos los personajes, ¿sí? Podemos seguir la historia de ese libro itinerario, como lo llamaba Van der Leer. Quiero citar también, por supuesto, el libro Migrantes de Isa Watanabe, ¿sí? Un libro sin palabras, especialmente interesante, quizá utilizado sin palabras para que de alguna manera cualquier lector pueda leerlo, porque cualquier lector de cualquier lugar geográfico puede leer una obra sin palabras, ¿sí? Y también muchas veces el acierto de presentar las historias migratorias desde el punto de vista de las migraciones de animales. En este caso quiero citar El viaje de los elefantes del colombiano Di Pacho, en el cual vemos cómo el camino del migrante, sí, al principio los elefantes son muy pequeños, van creciendo en tamaño a lo largo de la travesía y al final acaban teniendo un mayor tamaño, un mayor volumen, para de alguna manera simbolizar
que el camino del migrante no es solamente un camino, diríamos, de un transitar geográfico, sino también de crecimiento personal. Es decir, suelen ser también relatos en los que ese viaje se transforma en un viaje de crecimiento, en un viaje de maduración para los protagonistas. Bueno, La llegada, simplemente aquí cito unas obras que son más bien testimoniales, pero muchos libros se centran en la llegada y la situación en el nuevo entorno. Pongo esos dos libros a modo de ejemplo. Muy interesante también es cuando se produce la llegada, los encuentros y los desencuentros que se producen. Un libro maravilloso es el de Eloísa y los bichos, de Jairo Buitrago, en el cual cuenta la historia de una chica que llega a un nuevo lugar y que se siente un bicho raro. Con la siguiente comunicación, creo que no hace falta que presente a la profesora Mónica Ruiz Bañuls, que nos va a hablar de una propuesta teatral para trabajar la mitología mesoamericana en el aula, superhéroes a escena. No sé si Mónica ahora ha salido un momento porque no tiene la cámara conectada. Un segundo. Mónica, sí. Ya, ¿me escuchas? Ya te presenta y todo. Sí, es que estaba arreglando lo del YouTube. Sí, por eso. Ya vale, puedes compartir no sé si pantalla. Adelante. ¿Se ve la pantalla? A ver, espera. A ver, creo que... Sí, estás presentando. Ve al PowerPoint. Se ve ya, ¿no? A ver. Sí, no, tienes que ir ahí y a compartir pantalla. Vale. ¿Se ve ya? Adelante, sí. Vale, pues nada, disculpar que estamos un poco solucionando el tema de YouTube. Buenos días. Es un lujo, la verdad, compartir esta mesa. Yo pretendo presentaros una investigación relativamente incipiente en el que llevo ya algunos años, trato de recopilar un poco las leyendas y mitos prehispánicos en la literatura infantil y juvenil de América Latina. De modo especial en el Teatro Infantil y Juvenil de México. A lo largo de este seminario hemos estado hablando de la escasa presencia del género teatral. Ayer la profesora Susana Báez nos habló de este tema, ¿no? Siempre ese predominio de poesía, de narrativa, de algo ilustrado y qué poca presencia del género teatral. Mi investigación la centro de modo especial en la literatura dramática escrita por mujeres en México, ¿no? Y en las posibilidades didácticas de estas obras dentro del aula, porque se inscribe en un proyecto de investigación más amplio del Ministerio, dirigido por la profesora Beatriz Aracil y Carmen Alemán en torno a esa recuperación de mitos en la literatura. El legado cultural prehispánico encierra un rico universo mítico, una manera de comprender la vida que no ha perdido su valor en el México contemporáneo, como lo estamos viendo en algunas conferencias de este seminario. Las historias guerreras, la leyenda de muertos, las tradiciones ancestrales que han aparecido siempre en la dramaturgia mexicana de los siglos XX con autores canónicos como Elena Garro, Marcela del Río, Luisa Josefina Hernández, Chavero, Sabina Berman, etcétera, se produce también de forma paralela en el teatro infantil mexicano. El teatro infantil no ha sido ajeno a la recuperación de todas estas tradiciones y creencias prehispánicas y han sentido de forma paralela esa inclinación a recuperar mitos en las piezas teatrales. A mí me gusta siempre empezar con una reflexión de Sabina Berman, que cuando le preguntaron por qué escribía para niños, ella siempre dice: escribo para niños porque me gustan los niños, aunque creo que es un terreno de teatro muy riesgoso. Hay algo que le aprendí a Molière. Antes de estrenar, reunía a los hijos de sus actores y amigos. Les sentaba en la butaca y les pasaba la obra. Si capturaba su atención y lograba despertar sus emociones, sabía que había logrado crear algo vivo y se despreocupaba de lo que opinaban los críticos. La obra iría bien. Creo que es interesante esta perspectiva, ¿no? Sobre todo por la exigencia del teatro para niños, ¿no? Sabina Berman continuaba diciendo: los niños no perdonan 5 minutos de teatro vacío, confuso, tonto. A los 6 minutos se entretienen en un lugar mejor, se giran y hablan. El teatro para niños en México ocupa un lugar muy destacado, ¿no?, en toda la actividad de la dramaturgia mexicana. Ayer comentaba la profesora Susana Báez que el teatro se usa mucho en el aula, pero se estudia poco. Entonces, en el teatro infantil y juvenil
en América Latina pasa eso, por algunos encuentros que hemos tenido desde la MIT y en otros congresos, son poco los estudios dedicados al teatro infantil y juvenil. Cabe destacar, por ejemplo, el Diego Salcedo, el Teatro para Niños en México, al que tuvimos el año pasado en este seminario, o el de Josefina Brum. Sin embargo, el diagnóstico, podríamos decir, de la directora dramática es muy positivo, ¿no? En las últimas décadas han estrenado más de 300 títulos para niños y jóvenes en México, de autoría local, ¿no? Sin incluir, no entra en mi corpus esas obras de creaciones colectivas, pero estamos hablando de casi 140 dramaturgos y dramaturgas, incluidas 24 pastorelas, en las que yo no entraré, pero es ese género dramático, ¿no? Que se representa siempre en época navideña. Dentro del teatro para niños en América Latina y de modo especial en México, hay varias temáticas. Pues hay una temática que es común a todo el teatro infantil y juvenil, como la historia de hadas, de magos, de hechiceros. Otra línea muy común a todo el teatro infantil y juvenil, como temas que apuntan hacia un cambio de educación. Pero hay uno específico que es en el que yo me he centrado en mi investigación, que es la reinterpretación de la historia de México. El por qué recuperar los mitos y por qué es tan esencial recuperar estas obras y trabajarlas en el aula, ¿no? ¿Por qué recuperar el mito? En este sentido, me gusta recuperar la opinión de Patricia Ávila Díaz, que es una autora dramática mexicana que tuvimos también el año pasado en un congreso aquí en la Universidad de Alicante, que cuando le preguntaba por qué los mitos en el teatro, ella contestó: me parece que la mitología encierra verdades profundas que conectan las preocupaciones humanas del pasado con las preguntas del presente. Estoy convencida que lo verdaderamente trascendental no puede comunicarse a través de un lenguaje directo y cotidiano. Requiere un lenguaje simbólico como el de los mitos. Un poco ella justificaba la presencia, ¿no? de estas obras en el aula para trabajar temas con el alumnado que no se podía trabajar a través de ese lenguaje directo. En este sitio también Marco Novelos, que tiene una obra muy interesante, 3114, ¿no? Teatral, decía un poco en esa misma línea, ¿no? Dice, los mitos no son mentiras, sino son historias sagradas que le dan sentido a la realidad, ¿no? En este sentido hay muchos trabajos del profesor López Valero y Encabo que han trabajado toda esta temática de los mitos en el aula a través de los mitos grecolatinos, ¿no? Es decir, la presencia de fomentar la educación literaria, trabajar en el aula con la mitología a través del teatro, de la narrativa, es un tema bastante recurrente dentro de la temática de educación literaria, y mi aportación pues es no solo abordar los mitos grecolatinos, sino abordar también la mitología prehispánica. Obras como el Popol Vuh, el Chilambalam, Rabinalchi, o poetas como Nezahualcóyotl y Nezahualpili tienen una riqueza literaria que deben estar presentes y se reivindica un poco su presencia en las aulas desde América Latina. El corpus de obras trabajada pues, ha seguido varios criterios de selección, un poco, algunos de ellos ya los ha comentado la profesora Cristina Cañamares. Pues, en primer lugar fue la temática. Para trabajar el corpus eran obras teatrales que recuperaran mitos prehispánicos. Nos hemos centrado en mitos del panteón náhuatl, pero también hay mitos andinos en algunas de estas obras. La autoría, que fueran mujeres mexicanas, aunque hemos incluido alguna obra de algún dramaturgo, puesto que está protagonizada por alguna mujer. Otro criterio de selección al que ya se ha aludido ha sido la calidad estética de los textos seleccionados. Y en último lugar, pues también que fueran textos que pues contribuyeran a mejorar la educación literaria y a fomentar un poco, como hemos dicho, crear lectores. Os pongo en imagen la web del proyecto Corpicen del Ministerio, donde están todas las obras. Son obras que a veces son difíciles de conseguir, pero están todas las obras porque hemos conseguido permiso de las autoras y hay artículos sobre las obras y sobre todo lo que es importante es que disponen de todas las obras en la web. Dentro de los mitos, y ya para centrarme voy un poquito más rápido, dentro de los mitos pues yo tengo una especial predilección por el mito de Quetzalcóatl. Ya hay algún trabajo que hice con el profesor José Rovira Collado y el profesor Eduard Baile sobre Quetzalcóatl en el cómic. Y ahora, pues, ¿por qué no Quetzalcóatl en el teatro, ¿no? ¿Por qué este mito? Pues, sin duda, porque es el mito medular del panteón prehispánico. Su presencia en el teatro para adultos tiene grandes referentes, y dentro del teatro para niños, dentro de ese corpus con el que estoy trabajando, en el que hay varios mitos, dentro del mito de Quetzalcóatl, pues he seleccionado 4 obras: La resurrección de Quetzalcóatl de Carmen de la Fuente, la obra El nacimiento de Huitzilopochtli y Patricia Ávila, en la que menciona, hay una parte para Quetzalcóatl,
La de Teresa Valenzuela, La luna cara de conejo, que aborda el mito de la creación del quinto sol con una mención a Quetzalcóatl, y la que me voy a centrar brevemente porque es la que me parece más interesante, la propuesta dramática más importante, es la de Tania Castillo, Meciendo héroes, aunque tiene otras obras. Esta es sin duda la más, como decía, más con la temática de la investigación. Los mitos mesoamericanos siempre han tenido una fuerte presencia en la literatura para niños y de forma especial, como os he dicho, Quetzalcóatl, puesto que es un mito que resulta la efigie medular del mundo mesoamericano. Pero a mí me gusta decir que está atrapado en una cierta fatalidad, ¿no? Porque tiene innumerables manifestaciones, un poco como un espejismo que se va descomponiendo en múltiples personalidades y eso hace que sea difícil llevarlo a escena, ¿no? Es un material sugerente, enormemente sugerente para su teatralización, pero al mismo tiempo es un problema llevarlo a escena. Por eso considero que esta presentación de la profesora, esta obra de Tania Castillo, es interesante porque revisa el mito conectando, como he comentado, esas preocupaciones del pasado con las inquietudes de los niños en presente, ¿no? Y vislumbra lo que es verdaderamente trascendental. La historia se desdobla, la historia de Meciendo héroes se desdobla en tres líneas, ¿no?, argumentales. La primera es la de la mujer sin rostro, es un personaje interesantísimo que ella va delineando, que es una mujer misteriosamente tatuada que va contando cuentos. Luego nos introduce la historia de Quetzalcóatl Tecatipolca y, por último, la historia de los miedos, ¿no? Es realmente la historia del protagonista de Meciendo héroes, es la de Rodrigo, que es un niño de 8 años que tiene miedo a quedarse dormido en su mecedora de su cuarto, y la mujer sin rostro, ¿no?, le cuenta una historia, ¿no? El tema de los miedos es muy poco trabajado en la dramaturgia para niños, en el caso de México, y lo hace a través de recuperar esa figura de Quetzalcóatl y Tecatipolca, que me parece sumamente interesante. Cuando la mujer sin rostro habla de los miedos, nos dice un parlamento que me parece interesante, que dice: a veces creemos que lo que le damos a los niños es suficiente, otras más creemos que les faltan cosas. Sin embargo, lo que es un delito es creer que por ser pequeños son estúpidos. Todo niño es un genio que se expande como el universo. Sus miedos y dudas son hoyos negros que existen, pero pocos científicos quieren estudiarlos por lo difícil de la materia. Esta es mi historia, querido. Por tanto, está tratando un tema difícil en la obra de teatro, como he dicho, es el de los miedos. Aborda el miedo a lo diferente, la superación de los prejuicios, el horror a lo desconocido. Por tanto, es una obra, como algunos críticos han enseñado, que es muy apta para trabajar en el aula. Es interesante porque cuando Ron no se puede dormir, le pregunta a su madre: ¿tú crees que existe algún superhéroe que cuide de los niños como yo? Y la madre le dice: son las 11:30 y no te vas a levantar. ¿Quieres un superhéroe? Pues entonces rézale a Superman, no mejor a Batman, que es el que le van mejor las noches, ¿no? Entonces, esta respuesta de la madre le sirve para introducir ese paralelismo de los mitos mesoamericanos con los superhéroes de Marvel, ¿no? Él dice, el niño no le convence la respuesta y dice: exijo tener un superhéroe que se ajuste a mí, porque los que conozco parecen ajustarse a los niños gringos. Y la mujer sin rostro le dice: ¿por qué a los niños gringos? No sabía que tenían exclusividad. Entonces le contesta: pues mi papá dice que es terrible que todos los superhéroes sean blancos, de ojos azules o muy guapos, y casi todos son ricos, ¿no? Es entonces cuando la mujer sin rostro le dice que todos los superhéroes los ha creado realmente un niño, ¿no? Incluso los que tienen superpoderes, para poder afrontar sus supermiedos. Es una verdad que existió y que la autora quiere dejar patente. Y es entonces cuando ella, Tania Castillo, introduce el tema y recupera el mito de Quetzalcóatl, la defensa de los mitos. Frente a los mitos grecolatinos, nórdicos, está reivindicando esa presencia de otras realidades, ¿no? El panteón mesoamericano, abriendo un poco toda la mitología a la multiculturalidad, ¿no? Es esa apuesta en el aula de trabajar lo multicultural, de lo que ya hemos hablado aquí, ¿no? Hay una conductora de la pieza en la que presenta la historia de la serpiente emplumada, por qué la recomiendan.
Hace esa comparación con otros héroes como Medusa, como Thor, como Hércules, y frente a ellos ella propone el panteón mesoamericano, Huitzilopochtli, Quetzalcóatl, Tlaloc. En un momento de la obra, la mujer sin rostro intenta hacer una comparación. Entonces dice, en todas las culturas existen dos hermanos, uno pacífico y otro guerrillero. Y quiere comparar y valorar a la misma altura los mitos grecolatinos con otros mitos como Caín y Abel o como Castor y Pólux. En un momento, al introducir la figura de Quetzalcóatl, la conductora dice, todos los mesoamericanos lo consideran un dios generoso y valiente, siempre muy apuesto y meditabundo. Se enfrentó junto a su hermano mayor, con Tepaztipolca, a la bestia Xiuhua-Tzipatli, de las que tenemos pocos datos. A partir de ahí nos empieza a contar la historia de Tzipatli. Recordamos esa criatura mitad marina, mitad cocodrilo, que era el único ser que existía en la creación del mundo, hasta que Quetzalcóatl lo mató para crear la tierra. Se nos cuenta cómo Tepaztipolca sacrifica un pie para utilizarlo como cebo, para poder atraerlo, y entonces cuenta la formación del mundo a través de esos hermanos, ¿no?, que tienen una visión muy diferente. Se recuerda como una vez muerta la bestia de Tzipatli, con una de sus partes hacia el cielo, con la otra hacia la tierra y con sus extremidades se hacen los puntos cardinales, ¿no? Cada uno custodiado por un Tlaloc, ¿no?, para que el cielo no vuelva jamás a unirse. Empiezan a contar la historia, se cuenta cómo la formación del pueblo mexicano a través del mito del quinto sol, como voy un poco pasando porque ya voy un poco justa de tiempo. Empieza a contar, entonces dice, el pequeño no le convence esta historia mítica, ¿no? Entonces la mujer le dice, ¿tú no querías una historia de superhéroes? Y Ro le contesta, sí, pero esta es de dioses. Dice, nada, a ver cuántas veces se ha muerto Superman, Batman y todos sus amigos. Y dice, muchas. Pero la mujer introduce un elemento cultural, ¿no?, para conectar con la identidad cultural de México, que se reivindica mucho en esta dramaturgia para niños. Dice, la diferencia con Quetzalcóatl es que no era solamente Dios, sino también que era hombre y sacerdote. Era un hombre al que le gustaba hablar y tenía fe en que por medio de la palabra se podía llegar más lejos que con la guerra. Recupera la figura de Tepaztipolca porque el niño, ante esa visión de esos dos hermanos, el que actúa pacíficamente, el que actúa sin miedo, el que actúa bien, y el que actúa mal, el que es violento, esos dos caminos, ¿no?, para actuar esa dualidad, al niño le gusta más el que actúa mal, el que es aguerrido, y el niño dice, es mi héroe favorito, el que se arranca una pierna, el que no llora, el que no piensa, el que es un luchador, el que es un temerario, el que es ágil, el hermano mayor, sí, cómo no. Y bueno, y poco a poco le va contando, va introduciendo la historia de Tepaztipolca, que ese héroe, ¿no?, cuenta cómo realmente era un mentiroso, cómo se había vengado, cómo comienza la etapa de los sacrificios, ¿no? Y cómo introduce ese planteamiento en el que intenta decir al niño, todo conflicto puede solucionarse por la vía pacífica o por la vía guerrera. Tú decides si tienes miedos. Al final de cuentas, el miedo existe en todos porque es parte de ese vacío que los dioses dejaron en el humano para que él solito explore y lo llene de lo que quiera. Sin embargo, el miedo es más de lo que se piensa, de lo que en realidad es. Va introduciendo, como comento, el tema de la dualidad, el tema de los miedos, y es muy interesante ver cómo al final de la obra, ya voy terminando, la madre, el niño finalmente, a través de esta historia de la mujer sin rostro, se queda a dormir y al día siguiente la madre lo vuelve a levantar y la madre le dice, Rodrigo Quetzalcóatl Rodríguez Mendoza, levántate a la 1, y el niño da un salto, ¿no? Y le pregunta a la madre, ¿cómo me llamaste? Y la madre contesta, pues por tu nombre. Y dice, es verdad, todo es verdad, me llamo Quetzalcóatl. Y dice su madre, sí, pero si odias ese nombre, por eso lo hizo, ahora apúrate que no llegamos. Y el niño, después de esta noche que ha pasado con la mujer sin rostro, con todas las historias, los cuentos, le dice, no lo odio, es el nombre de un héroe, tengo el nombre de un superhéroe. A lo que la madre le contesta, es el nombre de un dios. Dice, no, es el nombre de un héroe, de un superhéroe. Al finalizar la historia, el autor está enfatizando un poco lo valioso de la dualidad humana, ¿no? Y cómo esos miedos y esos héroes viven dentro de cada uno. Finalmente, cuando se queda dormido, nos cuenta la historia y vemos cómo en este final lo que entreteje de forma magistral la autora es un teatro que, aunque tiene una compleja estructura, presenta la cara y la cruz de una gran civilización que sigue dejando nombres, la huella en nombres y apellidos, es decir, va entroncando el pasado con el presente, ¿no?
la reflexión escénica en torno a la permanencia del pasado mesoamericano en el México actual que presenta la obra es tan interesante como esa perduración de la herencia cultural mítica de los más pequeños, que es un poco lo que se está reivindicando desde las aulas mexicanas, y cómo se hace necesario esa reformulación y interpretación de los mitos mesoamericanos con una voz poética, que es como lo hace Tania Castillo, que incluye cada vez una voz universal que tiene una gran vigencia en la actualidad y que, no me va a dar tiempo poco, tiene un planteamiento didáctico muy interesante para trabajar en el aula a partir de todos esos elementos que he ido mencionando, a partir de esa dualidad, de trabajar los miedos, que he ido mencionando. Como digo, este análisis de esta obra forma parte de un proyecto más amplio en el que, como ya he comentado, a partir de esos criterios de selección que hemos hecho, se ha establecido un corpus de casi 40 obras de dramaturgas escritas por mujeres en las que se aúna esa intención de recuperar la mitología mesoamericana para llevarlos a los niños y jóvenes a través de la escena teatral. Muchas gracias. Muchísimas gracias, compañera. No hacer ahora comentarios, los dejo para después, porque la siguiente comunicación ya la presento. Es también el compañero Sebastián Miras, también compañero del Departamento de Didáctica de la Lengua y la Literatura. El título de su comunicación es La incursión en la literatura infantil del uruguayo Mario Delgado Aparaín. Adelante, compañero. Voy ahí. Bien, ahí pasa, ¿no, José? Sí, sí. Vale. Bueno, muchísimas gracias, José, por la presentación, y a Mónica y a Ramón por la organización de este seminario, que ya por virtudes propias ya ha conseguido una estabilización muy merecida. Perdonen quizás este estado de ánimo, tampoco es que yo sea que vaya con maracas por la vida, pero mi aspecto suele ser un poco taciturno, pero no tanto, ¿no? Así que si mi cabeza da contra el escritorio, no es un movimiento voluntario. En la edición anterior de este seminario, con Gabriela Rivera, propusimos una comunicación que trataba sobre la literatura infantil y juvenil en Uruguay. Dimos un breve panorama de lo que fue finales del XIX y comienzos y siglo XX, un poquito también las obras del siglo XXI, y nos centramos después en un libro, un álbum ilustrado que tiene el escritor Mario Lebrero, que se llama Cuentos Cansados. Tiene otro también que está dirigido a un público más bien infantil o juvenil, que se llama El Sótano, pero nos referimos a este otro. Y yo quería, entonces, este año también seguir un poco en esa línea, es decir, en la de escritores que no tienen obra de Lig, salvo uno o unos pocos ejemplos. En este sentido, Mario Delgado Aparaín, como vamos a ver, tiene de La taberna del loro en el hombro, además de algunos ejemplos de historieta y también de álbum que se podrían considerar también como pertenecientes a la Lig. Este es el libro básicamente al que me voy a referir. Está escrito la historia por Mario Delgado Aparaín y tiene dos ediciones que en verdad son del mismo año. Una del CIDCLI de México, que en una colección que tiene en cuentos. Vamos a mencionar esta colección más adelante, con las ilustraciones de Gabriel Pacheco. Y por otro lado se publicó también en 2003 en ediciones de la Banda Oriental, donde Delgado Aparaín tiene gran parte de su obra publicada, con ilustraciones ahora de Fidel Esclavo, que es un ilustrador uruguayo, pero que está radicado en Argentina.
desde hace ya muchos años. Entonces, este es el libro al que nos vamos a referir, concretamente el de la derecha, que es la edición mexicana. Como decía, sin embargo, Delgado Paraín tiene algunas otras obras que se acercarían a la LIG. Está la fábula del Tucutucu real, contada por un cronista de Indias que casi no cuenta el cuento, La Valle de Letal, y es una historieta, ¿no? Como se ve, incluso un estilo bastante clásico, ¿no? Se podría decir. Y después este otro, Un perro sin nombre, también ediciones de la Banda Oriental del año 2017, ilustrado por Esclavo también. Como se ve, es una historia de un lobizón, ¿no? Como sugiere la imagen. Yo quería presentar brevemente a este escritor que bueno, no es... Creo que su obra no está demasiado difundida aquí en España. Nació en el medio siglo XX, tiene una muy importante cantidad de novelas y colecciones de cuentos. Es un narrador. Algunas obras periodísticas, pero vamos, es un narrador. Es un tipo bastante entrañable del interior del Uruguay. Su obra, como pasa con mucha gente esta de la generación tardía, que es la que vino después de la dictadura uruguaya, en muchas de sus obras, de sus novelas, como La balada de Yuri Sosa o Alivio de luto, las consecuencias de la dictadura están presentes, ¿no? En esa obra y sobre todo en el ambiente rural de Uruguay. Buscando algunas entrevistas, yo cuando me toca o puedo hablar de escritoras uruguayas y argentinas, menciono un programa de radio que se llama La Máquina de Pensar, que a su vez remite a La Máquina de Pensar en Gladys, que es una colección de cuentos de Mario Lebrero, a su vez a La Máquina de Pensar de Ramón Llull, porque es un programa de entrevistas muy informativo, muy ameno, y ahí hay un montón de entrevistas a Delgado Paraín, presentación de sus libros, etc. Pero el CEMAB, el Centro de Estudios Mario Benedetti, tiene en CD una entrevista que le realizó Daniel Biglietti en el año 2003. Y en esa entrevista habla de algunas cosas que a mí me gustaría traer aquí. Creo que además son dos cortecitos muy breves que voy a poner. Uno ahora y otro más bien hacia el final de la comunicación. Y creo que está relacionado un poco con lo que decía Zaida antes, respecto a la contextualización a la necesaria, a la imprescindible contextualización de las obras. La verdad es que al comienzo de esta entrevista que le hace Biglietti a Delgado Paraín, ahí en un balneario, en un hotel en Piriápolis, en la costa de Uruguay, habla muchísimo el profesor al comienzo de influencias de profesores, de maestros, etcétera, etcétera, ¿no? Y claro, y Delgado Paraín repasa muchísima gente con nombres y apellidos que Biglietti conoce, pero sería bueno, improcedente traer aquí. Pero bueno, quiero decir que están un buen rato dedicados a la influencia de las maestras y de los profesores, especialmente los profesores de literatura. Entonces, en ese momento, en uno de esos momentos, dice esto Delgado Paraín que quería compartir. ¿En dónde reside? Yo puedo decir que fueron grandes profesores, pero a mí me gusta decir por qué. En este sentido fue porque una cosa es leer un libro, un clásico, y otra cosa es establecer un estado de comunión con ese autor, porque uno entiende la época y el sitio donde le tocó vivir y por qué fue importante. Todo el contexto. Todo el contexto. Eran maestras de la comprensión del contexto. Y yo creo que eso es muy importante para alguien que empieza, porque entiende la razón de ser del arte. El arte no nace
por un capricho de la naturaleza, ni solamente por una obsesión. Yo creo que hacer arte tiene mucho que ver con un estado de necesidad vital. Bueno, ahí está, ¿no? Ahí está la contextualización, que es entonces una de las cosas que rescata de sus maestras y de sus profesores de literatura como forma de entender el porqué de esa obra. Antes de pasar a una parte de la comunicación un poco que va a ser un tanto ecléctica, quería referirme al ilustrador de la edición mexicana, que es Gabriel Pacheco. Esto es del 2003. Yo creo que, bueno, los libros estos que vamos a ver de Pacheco son más bien en la segunda década del siglo XXI, ¿no? Donde las ilustraciones cambian bastante, pero bueno, en todo caso es un ilustrador muy, muy reconocido. Aquí está este volumen de la poesía de Machado, ilustrada por él. También esta también muy, muy conocida de Calandraca, de 12 poemas de Federico. Y, por ejemplo, este también que tiene el libro de Selva Ilustrado, ¿no? Tiene muchas otras cosas, la Caperucita Roja, Primero Sueño, ¿no? Con la historia de Caperucita y la poesía de Sor Juana también, en Diego Pum. Bueno, tiene muchísimas obras ilustradas. Ahora dirán qué hace este buen hombre comiendo de un plato de madera en medio de esto, y es que quería ser brevísimamente y sin en absoluto tener la intención de ser sistemático, etcétera, ver algunas de las obras que están relacionadas con esto, con el argumento, en verdad, con el tema que trata la taberna del loro en el hombro, que es la relación del nieto con el abuelo. La nieta con la abuela, con el abuelo, y nieto y nieta y tal. Entonces, quería hacer un breve repaso de las obras. Como digo, no es exhaustivo, ni es sistemático, incluso algo que podemos comentar al respecto. Y bueno, ya ha mostrado ahora también Cristina algunos otros álbumes que podrían perfectamente incluirse en esto que pongo aquí. Esta ilustración se refiere, bueno, está relacionada con el cuento de los hermanos Grimm, ¿no? El abuelo y el nieto, donde si bien no existe en verdad una comunicación entre los dos, sí que el nieto, a raíz de lo que le pasa al abuelo, que se le rompe el plato, ¿no? Y se tiene que ir a comer, pone a confeccionar un plato para cuando el padre sea mayor, y entonces ahí el padre se da cuenta de lo que hace habiendo relegado al abuelo a otra. Bueno, simplemente lo quería incluir como un ejemplo tardío. Hay muchísimo. Yo literatura al respecto no he encontrado demasiado sobre esta relación, ¿no? Sí, hay algunos artículos en inglés como The Image of Grandparents in Children's Literature del año 1977, Positive Portrayal of Grandparents in Current Children's Literature del año 2001. Hay algún artículo también escrito en español que en este momento se me pasa, pero bueno, que no es tampoco muy amplia la literatura al respecto. Bueno, estos son algunos ejemplos. Voy a pasar muy rápido, y agradezco también a Fran Martínez Carratalá que me pasó también algunos ejemplos, algunos conocidos. Bueno, Jutta Bauer, El ángel del abuelo, muchos ejemplos más tenemos aquí, de abuelas. Ahí está Elmer o Marta Altés con Mi abuelo. En fin, estos sí son clásicos. James Flora, Cuentos de fantasmas del abuelo, y James Stevenson, No nos podemos dormir. Porque claro, lo que trata la taberna del loro en el hombro es el abuelo como el contador de historias. Y es algo que Delgado Paraín recalca. Es el vínculo que tienen con el pasado los niños y las niñas, es a través del abuelo y de la abuela. Entonces, de ahí que el contador de historias, por supuesto, sea una figura más bien clásica que aparece en esta relación. Bueno, ahí están Los osos del aire, de Lowell, Un pasito, otro pasito, de Paola, El jardín del abuelo, de Lane Smith, otros muchos más, La visita del osito, de Holm Luminarik con Sendak y Estrella Nona, esa serie de Tommy de Paola,
confundiendo historias de Rodari, algunos que son quizás un poco más reivindicativos, como Estás en la luna de Carmen Montalbán, o El autobús de Rosa, donde es la abuela la encargada de transmitir, bueno, ciertos valores. Voy a pasar rápidamente para no... Bueno, pero como veis, hay algunos, y quería llegar a esto porque son dos, mi abuelo pirata de la Amazons y mi abuelo es pirata de Jacques Louv, del sueco, que son dos ejemplos donde el abuelo es un pirata, que es lo que sucede con la taberna del loro del hombro. Este segundo, y también muy breve, fragmento de la entrevista con Biglietti, habla del lugar donde transcurre parte de este libro ilustrado. Y lo quería poner para que veamos la importancia de esa conexión, ¿no? Cuando se dice, bueno, a lo mejor un escritor que no tiene producción de LIG escribe lo que le hubiera gustado leer de niño. Y aquí se refiere al lugar donde le gustaría a él vivir, que es una ciudad en las Antillas holandesas donde transcurre una parte. ¿Ha sido alguno de esos lugares? Sí, estuve. Sí, un lugar que me iría a vivir con mucho gusto es a Willemstad, la capital de Curazao. Una especie de pequeña réplica de Ámsterdam, ¿no? Con una gente que parecería que no conoce la melancolía, ¿no? Donde el determinismo geográfico, tropical, amable, amable incluso con la miseria. Esa Willemstad es entonces donde va a transcurrir parte de esta historia. ¿Por qué parte? Porque por un lado transcurre en un pueblo del interior de Uruguay y al mismo tiempo va a transcurrir en Willemstad 400 años antes. Y así como empieza. Creo que además puede ser una buena forma de introducir lo metaficcional que ayer estuvimos viendo, porque la historia comienza de esta manera, con el niño reconociéndose narrador y advirtiendo a los demás que van a leer esta historia muchos años más tarde, pero con un detalle que yo creo que calza, es un buen ejemplo de una estrategia metaficcional. Dudo que en mil leguas a la redonda, alguien tenga una historia tan increíble, alucinante y endemoniadamente hermosa como la mía y la de mis dos abuelos. Una historia que comenzó por los tiempos de pobreza más difíciles que se hayan vivido en mi tierra, en una casa donde apenas se comía un plato de lentejas con arroz, una noche sí y otra no. Y les aseguro que de lo ocurrido se van a enterar exactamente dentro de 400 años. Ni uno más, ni uno menos. Pero, y aquí está el detalle, es decir, hoy, ¿no? Es el acto de leer, cuando el niño se enfrenta, crea una nueva lectura, y eso es lo que transmite también ese comienzo. El detalle del libro es ese, que el abuelo, cuando se cae de una silla, ahí con una madreselva en el patio de su casa, viaja al pasado, de alguna manera. A lo que después regresa con un sistema tan perjudicial para el marote como lo era antes. El abuelo entonces va y habla con un pirata que vive en esta Willemstad, hasta que en un momento, el hambre, lo que decíamos, que leíamos recién, que el hambre estaba muy presente, la abuela del niño obliga al abuelo a que viaje una última vez trayendo semillas que puedan solventar esta miseria, y van a hacer un viaje más después, ¿no? Ahí están las frutas enormes que dieron las semillas del pirata. Van a hacer un viaje más donde el niño lo va a acompañar. Los dos se caen de la silla y viajan hasta Willemstad, 400 años antes, con el desenlace que el niño pide al abuelo quedarse con el pirata, cosa a la que el abuelo accede, y es ahí donde está escribiendo la historia, como se ve en esa botella, ¿no? con el manuscrito dentro. Bueno, era esto simplemente. Termina con una fórmula también, esto me interesaba resaltarlo. Dice, pero antes, para entretenerme durante el viaje, escribiré esta historia, la meteré dentro de una botella y la tiraré al mar para que la lean dentro de 400 años los contemporáneos del abuelo Hermes y la abuela Juanita, es decir, ustedes. Y si me quieren creer, me creen. Y si no, me creen sin querer.
A esta frase alude en un breve prólogo que tiene en el libro, diciendo lo siguiente, aludiendo al pacto de ficción. De lo que está hablando esa frase es del pacto de ficción, de la suspensión de incredulidad, ¿no? Bueno, estamos aquí, vamos a colaborar en esta historia, necesariamente tiene que haber una creencia, una ingenuidad para meterse en estos mundos. Y nada más, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, compañero. Voy a aprovechar 4 minutos para presentar la comunicación de Guillermo Soler. Tardo un momento. Supongo que la veis. Guillermo Soler Quílez es profesor, catedrático de Educación Secundaria de Lengua y Literatura Castellana y también es profesor asociado de nuestro departamento y sobre todo es especialista en pedagogía queer. Aquí nos presenta la investigación titulada Cómics Queer de América Latina, renovando las lecturas de la escuela. En este sentido, antes de nada, citar 2 referencias. También, en primer lugar, agradeciendo a la profesora Cañamares, que está aquí, que podemos publicar con ella en 2021, pone 2022, no, perdón, es 2021, este estudio de análisis de epitextos virtuales de 10 álbumes ilustrados desde una perspectiva queer. Y luego, recientemente, acaba de publicar este capítulo, Historieta LGTBI, Cómics Queer para unas aulas latinoamericanas más diversas e inclusivas. Y en este sentido, esta investigación es una ampliación con nuevos ejemplos que podemos ver cómo el cómic, cuando pensamos en un cómic desde esta perspectiva, LGTBIQ, etcétera, pues muchas veces podemos pensar que son modelos con una sexualidad muy destacada, etcétera, que también son cómics importantes, relevantes, porque sirven para una normalización de una sexualidad. Pero las propuestas que nos recoge Guillermo pueden ser, por ejemplo, estas como puede ser el cumbia gay o el horror de Desperté con un cazador, algunos ejemplos que podemos ver muy rápido para luego poder hacer comentario con los demás compañeros y compañeras. Guillermo, que sé que nos estás escuchando, me disculparás que vaya tan rápida. Ahí tenemos el ejemplo de esta obra publicada en 2013 que la podemos acceder en internet. También tenemos Dora, de Ignacio Minaberri, que es una obra de la protagonista es lesbiana, pero también tiene una intriga de espías. Es decir, que no todos tienen que ser obras para reivindicar una condición o perspectiva o opción sexual. Otro ejemplo para que veamos que tenemos distintas posibilidades, y aquí ya de Kim y Kim, son 2 protagonistas lesbianas en una obra en un cómic de acción, de intriga, donde también tenemos pues acción mucho más colorido que lo anterior. En este caso, también recordamos, estamos hablando todo de producciones latinoamericanas, pero estas están en inglés. Y muy interesante es este Teen Trans. Estaba revisando ahora cuando estaba, como me ha dicho Guillermo, que tenía que suplirle, pues estaba revisando de cuándo es el personaje Benten, que es un personaje bastante reconocido con difusión en internet, ese personaje que se transforma en 10 seres, pues es de 2007 o 2008, que se sigue viendo, pero mucho del alumnado que tenemos en esta asignatura de 4DL, pues a lo mejor lo recuerdan. Pues Héroes sin identidad secreta, pues nos está presentando distintos personajes y ya podemos ver que esto ya no son adolescentes, sino lectores antes infantiles. Bim Bom, desde Cuba, de Arturo Infante y Renier Kerr, pues se presenta como la primera novela gráfica cubana y vemos que tanto la ilustración como posiblemente la temática ya es para jóvenes o más mayores. Muy interesante pueden ser estos 2 ejemplos, Las Locas Adams o también Kay, que se presenta como la primera superbollo argentina. Y aquí tenemos, hablábamos antes de superhéroes y superheroínas, aquí tenemos un ejemplo. También tenemos el perfil Rollo Marica en Instagram, donde encontramos distintos cómics de las experiencias de Roro y cómo a través de sus amigos se va los distintos consejos que le van dando. Ahí tenemos algunos ejemplos también, es decir, en Instagram sería un espacio también para analizar pues, este tipo de obras.
Para ir finalizando, Muñeca Roca, con guión y dibujo de Ramón S. Sobrano. Tenemos que también aparecía en la portada. Este personaje es una drag queer. No me voy a detener a leerlo, tenemos aquí la representación. Muchos de ellos están disponibles en internet o también hay un catálogo en la editorial municipal de Rosario, bastante interesante, y Guillermo se está encargando de dar visibilidad a estas obras. Aquí tenemos el resto de la obra. Otra puede ser El Muelle, de Gaspar Aguirre, que aunque tenemos personajes tanto adultos como infantiles, vemos que este tipo, es decir, en este caso, tenemos también personajes niños, niñas o niñas. Aquí tenemos el resto de la obra, no me detengo a leerla. Para finalizar, simplemente Nacha Bollen-Bader, que habla de sabe lo que sí, que a mi barrio siempre vuelvo, miedo no tengo, digan lo que digan, hagan, etcétera, etcétera, lo que hagan. Y aquí termina la obra. Disculpa, Guillermo, por no haberlo contado. Yo sé que lo habrías hecho de manera estupenda, pero quería que estás enfermo, así que te he suplido por un día. Muchas gracias. Así que si queréis, compañeras y compañeros, conectamos las cámaras y... Antes de nada, aunque ha habido un momento de corte en la conexión, decir que ha habido distintas conexiones. Tenemos solamente 3 minutos, aunque bueno, luego tenemos una pausa. Sé que nuestro alumnado está en clase, está saliendo. Luego, si queréis participar, yo no me voy a detener en mis 2 compañeros. Simplemente quiero agradecer a la profesora, a la doctora Cañamares, a la doctora Vila, por su participación. Con la profesora Cañamares son ya muchos años y espero que continuemos. Con la profesora Vila, pues yo creo que vamos a seguir haciendo muchas cosas. Yo tengo varias preguntas y he anotado varias preguntas de la recepción que hemos tenido también en el chat de YouTube, pero dejaría antes, si queréis participar vosotras, y si no, como siempre, pues las preguntas las hago yo, que me toca a mí ser moderador. Bueno, yo quería hacer una pregunta a la doctora Cristina Cañamares, felicitarla por el proyecto, no lo conocía, me parece muy interesante. Y la pregunta era si se circunscribe el proyecto solo a álbumes ilustrados o es que tu trabajo se circunscribe solo a álbumes ilustrados. Por ejemplo, porque estoy pensando en obras de teatro que, por ejemplo, tratan el tema de la migración, de teatro para niños, ¿no? Los niños de Morelia, de Víctor Borrascón, hay muchas obras. Entonces, Cristina, la pregunta era si el proyecto en general solamente trabaja álbum ilustrado o es la parte de tu proyecto que estás trabajando tú, por el que te felicito, he tomado nota de todo. Digo, bueno, como luego lo vamos a grabar y se va a poder ver, pero vamos, alguno cae el año que viene en la asignatura seguro, gracias a ti, ¿no? Porque ese corpus que nos has ofrecido, yo me fío 100% de tus criterios y he tomado nota de muchísimos de ellos. Entonces, era preguntar por qué ese género o si solamente lo trabajas tú o lo trabaja todo el equipo. Bueno, buenos días. Solamente vamos a trabajar con libros álbum, porque precisamente lo que queremos es hacer un análisis, por así decirlo, del modo textual, modo verbal, qué recursos se utilizan, etcétera, porque sí que hay un desconocimiento muchas veces sobre el libros álbum y lo que queremos sobre todo es dotar de herramientas a los docentes, sobre todo para que no hay un estudio de libros sobre migración, libros álbum sobre migración, sí que hay sobre algunos libros, es decir, por ejemplo, pues Emigrantes, ¿sí? De Southampton, se han hecho muchísimos estudios, pero sí que queremos de alguna manera hacer un análisis metódico de los recursos que se emplean en ilustraciones, en texto, etcétera, a la hora de presentar historias de migración y a la hora de presentar historias de migrantes. Antes iba un poquito rápido y no lo he dicho. Otro elemento que se va a analizar es cómo se narra desde el punto de vista cuando el protagonista es una niña, cuando es un niño. Es decir, si el género, de alguna manera, tiene algún cambio fundamental en ese tipo de historias. Y luego, sobre todo, pues se van a dar herramientas para los docentes. Es decir, a la hora de llevar esos libros al aula, cómo seleccionarlos, es decir, darles también esa selección de lecturas, para qué edades, luego cómo trabajar con ellos en el aula. También se va a hacer una especie de encuestas, por así decirlo, o encuentros con docentes para ver qué criterios utilizan a la hora de seleccionar los libros sobre migración que utilizan en sus aulas. Es decir, es un proyecto de investigación muy amplio que está solamente de forma provisional, es decir, la resolución definitiva todavía no ha salido, es decir, estamos en los inicios, casi. Pues comentaron el otro día en la primera reunión que tuvimos sobre el proyecto que una de las compañeras iba a dar una charla en relación a estos libros álbum y yo que iba a meterme aquí en el seminario casi de
de lleno también pues, a presentar un poco una panorámica sobre los libros sobre esta temática en América Latina. Pero es que estamos empezando a casi... Bueno, hay muchas cosas hechas porque las directoras de las IP del proyecto son muy trabajadoras y tienen mucho trabajo avanzado, pero estamos comenzando. Y nos restringimos eso a los libros álbum para precisamente ofrecer herramientas a los docentes sobre cómo seleccionar esos libros y sobre todo analizarlos, porque se ha hecho muy poquito en relación a los libros álbum. Pero por supuesto que en futuras investigaciones también sería interesante ver cómo se trata en otros géneros, es decir, en teatro, en narrativa, en poemas. En las obras que he seleccionado hay un par de antologías poéticas, que también es muy interesante ver desde ese punto de vista del lirismo cómo se trata este tema, que es mucho más de forma implícita, ¿sí? No tanto como la narrativa, que es como más testimonial. Muy interesante. Yo estoy muy animada. Muchas gracias, no, me parece muy interesante y bueno, sobre todo eso, que espero que se pueda publicar en algún sitio, que se pueda ver, porque me parece el corpus que has seleccionado muy, muy acertado. José, no sé si tú tienes alguna pregunta o... Sí, yo quería ahora aprovechar y agradecer a la doctora Vila, pues que en primer lugar, que se haya hecho el desarrollo en el currículum de la Generalitat Valenciana y sobre todo que nos ha mostrado toda esa perspectiva que ha visto todos los distintos desarrollos con estas prisas que hemos tenido en estos últimos 3 meses. Sí que, por desgracia, denunciar y destacar, pues ya veíamos anteriormente en la LOMCE casi la nula presencia de autoras, pero que al menos ahora la incorporación de la perspectiva de género pues es una labor que hay que seguir reivindicando y trabajando no solamente en la literatura hispanoamericana, sino en cualquier obra, porque si nos fuéramos también a la literatura universal nos pasaría lo mismo. Sí que también destacar que yo creo que en este sentido la LOMLOE, a la hora de plantear las situaciones de aprendizaje, aunque no se desarrollen en literatura, y los modelos que has visto, que has presentado, pues siguen presentando un modelo perspectiva historicista, sí que nos permite desarrollar actividades concretas, como puede ser, lo has mencionado muy bien, ese concepto de itinerario lector. Debemos recordar que una de las ponentes principales en nuestra área de la LOMLOE es Guadalupe Jover, que ha trabajado mucho sobre estas ideas. Agradecer de parte de todos los estudiantes, porque también nos lo han dicho, es decir, han estado, que aunque nosotros en la asignatura ahora que tenemos de cuarto no hacemos un análisis curricular porque se hace en tercero, pero claro, como ha ido todo tan rápido, es decir, no lo pudieron ver el cuatrimestre pasado, pero ellos se van a enfrentar a esta perspectiva. Sí citar 2 cuestiones que cuando has presentado alguna de las obras, creo que era con Sor Juana y con Lope, que aparecía un enlace a la Cervantes Virtual y ayer Nacho Ballester pues estuvo haciendo un enlace de la Biblioteca Cervantes Virtual. Y creo, no sé si es un no sé si es un error o no, porque aparte antes te has dado cuenta muy rápido, enhorabuena esa lista cuando se te ha ido una E, pero cuando mencionabas las otras bibliotecas, ¿mencionabas Facebook o Facebook? Es Facebook, que es una aplicación, es la aplicación para pues, hacer un perfil falso de Facebook, que claro, lo pueden usar para reconstruir, por ejemplo, pues, la biografía de los autores o las autoras que propongamos. Entonces, es una manera de hacer una investigación, pero con un formato un poco más ameno, quizá. Y aquí nos evitamos también el tema de las edades, porque se podría usar en eso. Y claro, no tienen que tener una edad mínima para poder usarlo, como supuestamente sucede con Instagram o con otro tipo de redes. O con otro tipo de redes. No, porque yo como sé que también te gusta todo lo digital y las redes, quería preguntarte por ahí. Aparte, sí que la había oído, pero la he visitado directamente cuando pensaba... Funciona perfecto, o sea, funciona muy bien. Y en el aula, pues al final les gusta porque les hace gracia. Aparte, tú pones un nombre y automáticamente te busca ya la imagen de Google, que a veces, bueno, a veces no concuerda mucho, pero también se puede cambiar. Entonces... Les compartiré el enlace en el YouTube al alumnado, con tu permiso. Perfecto. Pues no sé si tienen alguna pregunta o algún... Yo creo que vamos a cortar porque tenemos que felicitar a toda la mesa. Pues te animo a que hagas lo que has hecho, pero con la NOE en primaria, con todo lo que nos has presentado para secundaria, pero que nos la haga el año que viene para primaria, porque yo creo que es una ponencia que para nuestro alumnado de TFM de máster de secundaria yo por lo menos la voy a utilizar,
porque has hecho un análisis exhaustivo muy, muy bueno. Y luego, qué pena que no nos lleve a primaria para poder también utilizarlo. Entonces, sí que te animo a que para el próximo seminario te invitaremos y nos hagas todo ese trabajo también, como ya estará la LOE en todos los cursos, no solamente los impares, que nos lo haga también para primera. Felicidades a toda la mesa, también a mi compañero Sebastián Miras, que aunque está malito y todo, pues habla, y cuando habla de literatura uruguaya, pues siempre establece magisterio porque sabe mucho. Yo creo, José, que si te parece bien, pues cerramos. Bueno, simplemente saludar a Izaskun Elorza, que sé que nos ha visto, nos ha puesto un saludo en YouTube. También a Nacho Ballester y a Guillermo, que está por ahí. Y bueno, yo sé que esto le ruboriza a la profesora Mónica Ruiz Bañuls, pero no sé si lo ha visto en YouTube. Leo que dice: magnífica conferencia de la doctora Ruiz, expone y transmite de forma inmejorable el tema. Se nota su profundo conocimiento y entusiasmo por el mismo. Enhorabuena. Es que así... Algún amigo que se ha conectado, algún amigo. Bueno, muchísimas gracias, compañeros y compañeras.